somos el equipo número 9. Nos corresponde hablar acerca de las obligaciones que nacen de la ley y de las obligaciones modernas de obligaciones. Para ello vamos a referirnos y vamos a desglosar un poco qué es una obligación. Y se dice que una obligación es el vínculo jurídico mediante el cual existen dos partes, una llamada acreedor y la otra llamada deudor. Estas pues quedan ligadas, queda ligada la parte deudora a pagar, a cumplir la prestación del objeto mismo. Dicha prestación dice que puede dar en hacer o no hacer. Dice que dentro de los ejemplos que referimos dentro de estas obligaciones, pues podemos citarnos a los actos de comercio propio, pero aquellos actos de comercio ilícitos que están regulados como actos mercantiles dentro del mismo Código de Comercio. Además de ello, pues hablaremos un poco de los cuasicontratos como aquellos actos jurídicos que no generan obligaciones propiamente, pero por ser una fuente de obligación que está regulada dentro de la misma ley, que están tácitamente expresados dentro del artículo 1308 del Código Civil, pues se dice que una de las fuentes de las obligaciones propias mismas, como lo hemos referido con antelación, es la misma ley. ¿Por qué? Porque la misma ley es aquella que genera los parámetros de control, los parámetros que establece para regular los contratos mismos. Dice que la ley pues es la que genera el acto de la obligación misma. Dice que la ley pues su nacimiento está dentro de esa misma. Cuando la obligación, dice, nace por el acuerdo de las partes mismas, sea unilateral o bilateral, el legislador solo interviene para sancionar aquella conducta que no hemos referido por la parte deudora o acreedora cuando hace una de las partes, pues en este caso de la parte deudora, incumple un contrato, pues tiene una parte importante que es el derecho de acción. ¿Y qué es el derecho de acción? El derecho de acción es cuando yo, parte deudora o parte a la cual se me debe que se incumple cierto contrato, pues utilizo el organismo judicial para que la parte que me debe, en este caso el acreedor, pueda estar sujeto a una sanción como anteriormente se había explicado. Todas las obligaciones nacen dentro de la misma ley. Más sin embargo, pues dentro del derecho romano, como es que es el derecho que por naturaleza más ambiguo tenemos y el que refiere nuestro Código Civil del año 1860, dice que nace de 5 fuentes y dentro de las 5 fuentes son los contratos, que es el acuerdo de voluntad entre una o dos más personas. Los cuasicontratos, pues, son aquellos actos que sin ser actos de voluntad, pero generan efectos similares a estos mismos. Y el delito, cuando una persona intencionalmente causa daño a otro. El cuasidelito es la clasificación dentro de las mismas obligaciones. Por su fuente tenemos las legales, las voluntarias y por la naturaleza de la prestación misma, la positiva, aquella cuya prestación consiste en dar, hacer o no hacer. Y las negativas es cuando se abstiene una de las partes a hacer o no hacer algo. Por la pluralidad de los sujetos, aquella obligación que está constituida por la pluralidad de una diversa o varias prestaciones mismas. Y las conjuntivas o alternativas que la misma norma lo establece. Muy buenas noches, mi nombre es Freddy Javier Castillo Guevara, integrante del grupo 9 de exposición en la asignatura Derecho a las Obligaciones Civiles y Mercantiles impartida por el licenciado Edgar Gustavo Rodríguez Parada. En este sentido, explicaremos sobre el tema de las obligaciones que nacen de la ley, así como las fuentes modernas de las obligaciones. Mi compañera en la primera parte de este video, Evelyn Marroquín, explicó la primera parte, que es
las obligaciones que nacen de la ley, por lo cual explicaré la segunda, que son las fuentes modernas de las obligaciones, tomando como base primeramente la fuente de la ley, la cual es una fuente obligacional por excelencia, pues a partir de las conductas normadas se puede atribuir a una persona la responsabilidad de un acto ejecutado. Por ejemplo, la obligación de alimentos. Todos los padres tienen la obligación de prestar alimentos a sus hijos, lo cual es una obligación que se encuentra prescrita en una norma, así como el contrato de compraventa, el cual da origen a una obligación de entregar algo a cambio de un precio y se encuentra tipificado en una norma. Eso está reconocido en el artículo 1 de nuestro Código Civil. También la palabra ley reconocida en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual la toma en cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 686. Asimismo, es importante considerar que esto es una norma ceñida al bien común, la cual, como la ha tomado la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, y como una segunda fuente moderna de obligaciones, tenemos la Declaración Unilateral de Voluntad, la cual se ha de entender como la manifestación reflexiva de una voluntad de tan solo una persona con la aptitud de producir efectos jurídicos, por ejemplo, el testamento. Tenemos también otra fuente nueva, que es el negocio jurídico. Acuerdo de voluntades entre dos o más personas mediante el cual se sientan bases y condiciones para asegurar o afianzar la celebración de un contrato concreto en forma posterior y definitiva, cuando una de ellas o ambas no pueden o no quieren hacerlo, por ejemplo, en una promesa de venta. Asimismo, tenemos también como una fuente moderna el enriquecimiento ilícito sin causa. Es un principio general del derecho el de que nadie puede enriquecerse con daño o detrimento de otro, y que, si ello ocurre, el enriquecido debe restituir. Así tenemos también como otra fuente moderna la sentencia, el acto por el cual el Estado, a través de un órgano jurisdiccional, aplicando la norma en el caso concreto, indica que aquella norma jurídica que el derecho concede un determinado interés. Y como otra fuente tenemos el abuso de derecho, el cual da lugar a una obligación jurídica de indemnizar. Es porque ha habido un daño. Se trata entonces de un acto ilícito dañoso que, tal como es fuente de obligaciones jurídicas, es por ello que debe repararse. Tenemos como otra fuente moderna el incumplimiento contractual. Se incluye en la categoría de los actos ilícitos dañosos, juntamente con los delitos y los cuasidelitos, pues la fuente de la obligación indemnizatoria no está en el acto jurídico celebrado, sino que en el incumplimiento que ocasiona el daño. Y como otra fuente moderna tenemos las decisiones de las corporaciones y los denominados convenios colectivos. Estas imponen obligaciones para los miembros de la asociación, pues deben incluirse entre aquellos que tienen por fuente la voluntad del obligado, ya que éste espontáneamente ingresó en la asociación y así aceptó sujetarse a ella y las decisiones de los órganos de gobierno de la asociación. Así también tenemos como una última, que mencionaremos en este caso por cuestiones de tiempo, fuente de obligaciones, los actos de la soberanía estatal con efectos constitutivos de derecho privado. Solo existe en aquellos sistemas jurídicos que incluyen la posibilidad de actos de gobierno o de la administración pública que constituyan obligaciones de un particular respecto del otro. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.